Después de los 70, hay dolores, molestias y cansancios que uno empieza a aceptar como parte de la edad. Es normal que me sienta así, nos decimos. Debe ser por los años. Y poco a poco, comenzamos a vivir con cosas que antes nos habrían preocupado. Pero hoy quiero decirte algo que puede marcar una diferencia enorme en tu vida o en la de alguien que amas. Que algo sea común no significa que sea normal. La fatiga que no se va, el apetito que desaparece, la mente que se vuelve un poco más confusa, las piernas que se hinchan. Muchos lo asocian directamente con la vejez. Pero detrás de esas señales puede haber algo más, algo que no deberías ignorar. Problemas que, si se detectan a tiempo, pueden tratarse o incluso revertirse. El problema es que la mayoría no los ve venir, o peor aún, los ve y los deja pasar. Este no es un video para alarmarte. No quiero que vivas con miedo, ni que empieces a imaginar enfermedades. Pero sí quiero que estés atento, que sepas que tu cuerpo, incluso ahora, sigue hablándote, y que esas pequeñas señales que tú o un ser querido podrían estar sintiendo, merecen ser escuchadas. Porque cuando aprendemos a distinguir lo que es parte del envejecimiento natural de lo que no lo es, ganamos algo muy valioso: tiempo. Y en esta etapa de la vida, el tiempo es oro. Hoy vamos a hablar de 5 dolencias muy comunes que muchas veces se ocultan detrás de causas más graves. Y quiero que estés conmigo hasta el final, porque algunas de ellas podrían cambiar tu forma de ver lo que estás sintiendo ahora mismo. Este video puede ser una guía para ti, pero también para tu pareja, tu madre, tu padre o tu vecino. Nadie nos enseña a envejecer, pero sí podemos aprender a hacerlo con conciencia y cuidado. Antes de continuar, quiero conocerte un poco más. ¿Tú o alguien cercano ha sentido alguno de estos síntomas últimamente? Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde ves este video. Me encantará leerte y saber que estás aquí. Dolencia número 1. Fatiga constante o falta de energía. Don Luis tiene 77 años. Siempre fue un hombre activo. Incluso después de jubilarse, mantenía una rutina diaria: caminatas por la mañana, arreglos en el jardín y tardes leyendo o compartiendo café con sus vecinos. Pero desde hace un tiempo, algo cambió. Empezó a sentir que todo le costaba más, que las caminatas lo agotaban, que necesitaba descansar después de hacer tareas sencillas como tender la cama o subir un tramo de escaleras. Lo atribuyó al paso del tiempo. Estoy envejeciendo, es normal, pensó. Hasta que un día, al levantarse de la cama, sintió que no podía con su propio cuerpo. Este cansancio profundo, constante y sin explicación aparente, es más común de lo que imaginas. Y el problema es que muchos, como Don Luis, lo aceptan como parte natural de la edad. Pero no lo es. O, al menos, no debería serlo. La fatiga puede parecer una consecuencia lógica del envejecimiento, pero detrás de ella pueden esconderse problemas mucho más serios. Uno de los más frecuentes es la anemia, que ocurre cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno. Otra causa puede ser el hipotiroidismo, una condición en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas para mantener el cuerpo en equilibrio, lo que lleva a un estado constante de lentitud y agotamiento. También puede tratarse de insuficiencia cardíaca, donde el corazón ya no puede bombear la sangre con la fuerza necesaria. Incluso algunos tipos de cáncer, en sus etapas tempranas, se manifiestan solo con fatiga persistente. Entonces, ¿cómo distinguir un cansancio normal de uno peligroso? Presta atención si la fatiga es constante, si no mejora con el descanso, si afecta tu vida cotidiana, o si aparece acompañada de otros síntomas como pérdida de apetito, dificultad para respirar, palpitaciones, palidez o pérdida de peso sin explicación. Si antes podías caminar varias cuadras y ahora te agotas al cruzar la sala, no lo ignores. Si después de dormir 8 horas te levantas más cansado que cuando te acostaste, tu cuerpo te está diciendo algo. En el caso de Don Luis, fue su nieto quien lo convenció de ir al médico. Allí descubrieron que tenía una anemia severa
causada por una úlcera digestiva que no había dado otros síntomas visibles. Recibió tratamiento, su energía mejoró y hoy agradece no haber esperado más. La fatiga constante no siempre es solo cansancio, es una señal, y como toda señal, está ahí para ser escuchada. Dolencia número 2. Dolor de espalda baja. María tiene 74 años y vive sola desde que su esposo falleció. Siempre fue independiente y activa. Hace unos meses empezó a sentir una molestia en la parte baja de la espalda. Al principio lo atribuyó a una mala postura, quizás por pasar mucho tiempo sentada o por un mal movimiento al agacharse. El dolor era leve, intermitente. Nada que un poco de reposo y algún analgésico no pudiera aliviar, o eso pensó. Con el tiempo, la molestia se volvió más constante. Ya no solo dolía al final del día, sino también al despertarse. Algunas noches incluso la despertaba. Aún así, María no le dio demasiada importancia. Debe ser cosa de la edad, se repetía. Pero lo que no sabía es que, en su caso, ese dolor no tenía nada que ver con músculos o huesos. Era otra cosa, algo mucho más serio. El dolor lumbar es uno de los síntomas más frecuentes en adultos mayores. Y sí, muchas veces tiene que ver con el desgaste natural de la columna, malas posturas o artrosis, pero no siempre es así. Algunas causas pueden ser mucho más preocupantes, y por eso es fundamental no normalizarlo sin antes observarlo con atención. Uno de los problemas más comunes que puede esconderse detrás del dolor de espalda baja es una enfermedad renal. Los riñones están ubicados justamente en esa zona, y cuando algo no funciona bien, desde una simple infección hasta una insuficiencia renal, el dolor puede reflejarse ahí. También puede tratarse de un aneurisma aórtico abdominal, una dilatación peligrosa en la arteria más importante del cuerpo, que suele crecer en silencio hasta que es demasiado tarde. En otros casos, el dolor lumbar persistente puede estar relacionado con metástasis óseas, cuando un cáncer en otro órgano se ha diseminado hacia los huesos. ¿Cómo distinguir entonces un dolor benigno de uno que requiere estudio? Aquí van algunas señales de alarma. Si el dolor no mejora con el descanso, si es constante, punzante y no varía según el movimiento, si aparece de noche o interrumpe el sueño, si se acompaña de pérdida de peso sin razón aparente, fiebre o fatiga, o si el dolor se irradia hacia el abdomen o las piernas. En todos esos casos, lo mejor es consultar. No se trata de vivir con miedo, sino de estar atentos. En el caso de María, su hija notó que la veía más decaída de lo habitual. Insistió en llevarla al médico. Tras algunos estudios, descubrieron que tenía una infección renal avanzada. El tratamiento fue largo, pero llegó a tiempo. Hoy, María está mucho mejor y más consciente de que el cuerpo siempre da señales. Solo hay que saber escucharlas. Si estás sintiendo dolor lumbar desde hace días o semanas, no lo minimices. Tu cuerpo merece ser atendido, no ignorado. Dolencia número 3. Pérdida del apetito. Don Ernesto tiene 79 años. Siempre fue un hombre de buen comer. Le encantaban los almuerzos largos con su familia, los postres caseros y repetir plato cuando algo le salía especialmente rico. Pero desde hace un tiempo, su hija notó algo extraño. Comía menos, apenas picoteaba el plato, y a veces pasaba todo el día sin mencionar la comida. Cuando le preguntaban, él respondía con un encogimiento de hombros. No tengo hambre, ya uno no necesita tanto con los años. Muchos piensan lo mismo, que la pérdida de apetito es parte natural del envejecimiento, que con el paso del tiempo, el cuerpo simplemente pide menos. Y si bien es cierto que el metabolismo cambia con la edad, perder el apetito por completo o de forma repentina nunca es algo normal. Es una señal, una que a menudo se subestima, pero que puede estar advirtiendo de algo más serio. Una pérdida de apetito persistente puede estar asociada a múltiples causas. Una de las más comunes y menos comentadas es la depresión. En personas mayores, la tristeza no siempre se expresa con llanto, sino con desgano, fatiga y rechazo a la comida. También puede ser un síntoma temprano de insuficiencia cardíaca,
cuando el cuerpo empieza a retener líquidos y el sistema digestivo se ve comprometido. En otros casos, puede ser la primera alerta de un cáncer gastrointestinal, estómago, colon o hígado. Incluso problemas hepáticos, como la cirrosis o una hepatitis crónica, pueden manifestarse inicialmente con una sensación constante de saciedad o falta de interés por los alimentos. El impacto va mucho más allá del gusto por comer. Cuando una persona mayor deja de alimentarse bien, su cuerpo entra en un estado de debilitamiento progresivo. Pierde masa muscular, lo que aumenta el riesgo de caídas y fracturas. Su sistema inmune se debilita, haciéndolo más vulnerable a infecciones. La recuperación de cualquier enfermedad se vuelve más lenta y el ánimo cae aún más. Es un círculo del que no siempre se sale fácilmente. Volviendo a don Ernesto, la situación no mejoraba. Perdió peso sin proponérselo, empezó a sentirse más débil y a dejar de hacer cosas que antes disfrutaba. Fue su médico de cabecera quien decidió hacer estudios más profundos. Allí descubrieron un cáncer gástrico en etapa inicial. Gracias a la intervención oportuna, pudieron tratarlo a tiempo. Hoy, aunque su apetito aún no es como antes, ha recuperado peso, energía y ganas de compartir. Por eso, si tú, o alguien cercano a ti, ha empezado a comer menos sin razón clara, si nota una disminución constante del apetito o incluso aversión a ciertos alimentos, no lo ignores. Escuchar esa señal puede marcar la diferencia entre prevenir y lamentar. Dolencia número 4. Cambios en la memoria o confusión ocasional. A todos nos ha pasado alguna vez entrar a una habitación y olvidar por qué lo hicimos, o buscar unas llaves que estaban en el bolsillo todo el tiempo. Son despistes normales, incluso necesarios para que el cerebro se reinicie y priorice lo importante. Pero cuando esos olvidos se hacen frecuentes, cuando dejan de ser simples descuidos y comienzan a alterar la rutina, es momento de prestar atención. Así empezó la historia de Teresa. Tiene 75 años y siempre fue organizada, puntual y muy independiente. Pero hace unos meses, su hija notó cambios sutiles. Teresa empezó a perderse en conversaciones simples, a olvidar nombres de personas cercanas, a repetir historias sin recordar que ya las había contado. Un día, fue a hacer las compras y olvidó cómo volver a casa, en una calle donde había caminado miles de veces. La pérdida ocasional de memoria forma parte del envejecimiento normal. Nuestro cerebro también envejece. Pensamos más lento, nos cuesta más recordar ciertos detalles o aprender cosas nuevas. Pero cuando la confusión comienza a afectar actividades cotidianas, puede ser una señal de un problema mayor. Una de las condiciones más comunes detrás de estos síntomas es la demencia, y dentro de ella, la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, que empieza con olvidos leves y termina afectando la identidad y la autonomía. Pero hay otras causas posibles. Pequeños microinfartos cerebrales, también llamados infartos silenciosos, pueden acumularse con los años, afectando la memoria, el juicio y la capacidad de concentración sin que haya síntomas evidentes en un principio. ¿Cómo distinguir entre un olvido normal y una señal de deterioro? Aquí algunas pistas. Olvidar algo importante y no recordarlo después. Perderse en lugares conocidos. Dejar objetos en lugares extraños, como la leche dentro del armario. No poder seguir una conversación o una película. Olvidar el uso de palabras comunes. O presentar cambios bruscos de humor sin motivo aparente. Estas son señales que van más allá de la distracción. Son advertencias de que algo está pasando en el cerebro. En el caso de Teresa, su familia actuó a tiempo. Acudieron a un neurólogo, quien confirmó un deterioro cognitivo leve. Comenzaron un tratamiento, con ejercicios mentales, apoyo emocional y un cambio en su estilo de vida. Hoy, aunque su memoria no es la de antes, ha encontrado nuevas estrategias para seguir siendo autónoma y, sobre todo, ha recuperado la confianza que había empezado a perder. Si tú o alguien cercano ha comenzado a olvidar cosas importantes con más frecuencia,
Si hay confusión, desorientación o dificultad para comunicarse, no lo tomes como algo normal. El cerebro también necesita atención médica, y cuanto antes se detectan estos cambios, más oportunidades hay de frenar su avance. Dolencia número 5. Hinchazón en piernas o pies. Ver tus piernas o tobillos un poco más hinchados al final del día puede parecer algo común, especialmente si has estado sentado mucho tiempo, si hace calor o si llevas muchas horas de pie. Y muchas veces sí, puede ser una respuesta natural del cuerpo. Pero cuando esa hinchazón se vuelve constante, visible, o empieza a afectar tu forma de caminar, tu nivel de energía o incluso tu respiración, no es algo que debas ignorar. Eso fue lo que le pasó a Manuel, un hombre de 79 años. Durante semanas notó que sus zapatos le apretaban más de lo normal por la tarde. Pensó que era por el calor. Después notó que sus tobillos estaban gruesos por la noche y que le costaba ponerse los calcetines. Será la edad, decía. Pero con el tiempo, la hinchazón subió hasta las rodillas. Luego empezó a despertarse jadeando por las noches, y finalmente un día no pudo caminar más de 2 cuadras sin sentir que se ahogaba. Terminó hospitalizado por insuficiencia cardíaca. La hinchazón persistente en piernas y pies puede ser uno de los signos más silenciosos pero graves de varios problemas de salud. El primero y más importante, la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando el corazón no puede bombear la sangre de forma eficiente, esta comienza a acumularse en las extremidades inferiores, sobre todo en los tobillos y pies. Esta acumulación de líquido se llama edema, y no es solo una molestia, es una señal de que tu sistema circulatorio está en problemas. También puede ser causada por problemas renales. Los riñones regulan el equilibrio de líquidos en el cuerpo, y cuando no funcionan bien, el cuerpo retiene más agua y sodio del que debería. El resultado es una hinchazón que muchas veces comienza en los pies, pero puede extenderse. Otra causa común es la insuficiencia venosa crónica. Las venas de las piernas tienen válvulas que impiden que la sangre regrese hacia abajo por gravedad. Pero con la edad, o por estar muchas horas sentado o de pie, esas válvulas pueden debilitarse. Esto hace que la sangre se acumule en las venas de las piernas, provocando pesadez, calambres nocturnos y edema. ¿Cómo saber si es algo serio? Si la hinchazón es diaria, empeora al final del día, deja una marca cuando presionas con el dedo, o va acompañada de dificultad para respirar, aumento rápido de peso o fatiga, es hora de consultar. También si solo ocurre en una pierna, ya que podría ser un coágulo, y eso es una emergencia médica. En el caso de Manuel, el edema fue la primera señal de que su corazón necesitaba ayuda. Gracias a la atención oportuna, logró estabilizarse, cambiar sus hábitos y seguir adelante con más conciencia y cuidado. Así que si tú o alguien cercano nota los pies hinchados con frecuencia, que no se desinflaman por la noche, o que empiezan a causar dolor o limitaciones, no lo dejes pasar. Tu cuerpo está tratando de decirte algo. El error de normalizar los síntomas en la vejez. Con el paso de los años, hay algo que muchas personas mayores hacen sin darse cuenta. Empiezan a normalizar el malestar. Asumen que sentirse cansado, con dolor, con hinchazón o con confusión es parte de la edad. Que ya no hay nada que hacer. Que es mejor no quejarse, porque todos a su edad sienten lo mismo. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Envejecer no significa resignarse. No significa conformarse con una vida limitada, ni aceptar dolores o síntomas como castigos inevitables del tiempo. Envejecer es un proceso natural, pero sentirse mal no lo es. Hay una gran diferencia entre lo habitual y lo saludable. Claro que el cuerpo cambia. Se vuelve más lento, más frágil, más exigente en ciertos cuidados. Pero esos cambios no tienen por qué venir acompañados de sufrimiento constante. Muchas dolencias pueden prevenirse, tratarse o aliviarse si se detectan a tiempo. El problema es que muchas veces el primer obstáculo es nuestra propia actitud. Frases como «es la edad», «me aguanto», «no quiero molestar» o «¿para qué voy al médico si ya estoy viejo?»
son más peligrosas de lo que parecen, porque mientras uno se convence de que está exagerando, la enfermedad sigue avanzando en silencio. Y esto no es solo responsabilidad de quien lo padece. Muchas veces, la familia también minimiza las señales. Es que la abuela ya está mayor, dicen, cuando ella empieza a olvidar cosas importantes. O, el abuelo siempre se ha quejado de la espalda, cuando en realidad ahora le cuesta caminar. Por eso es tan importante hablar las cosas con claridad. Si sientes que algo en tu cuerpo ha cambiado, sea tu energía, tu memoria, tu respiración, tus hábitos de sueño o tu apetito, no lo escondas, no lo minimices. Cuéntaselo a tu médico, habla con tu familia, anótalo. Observa si se repite, porque cuanto antes se detecta una señal de alerta, más fácil es actuar a tiempo. Y si tú eres hijo, hija, nieto o nieta de alguien mayor, presta atención. Escucha con paciencia. A veces una frase que parece insignificante, como últimamente me siento raro o ya no tengo ganas de hacer nada, es una forma de pedir ayuda sin decirlo directamente. La medicina hoy ha avanzado tanto que muchas condiciones que antes se consideraban parte del envejecimiento ahora se tratan y se mejoran con buenos resultados. Lo único que no se puede tratar es lo que se ignora. Así que hazte una promesa. No normalices lo que te hace sentir mal, porque cada etapa de la vida merece vivirse con dignidad, con cuidado y con la mejor calidad posible. Ahora que hemos llegado al final, tomemos un momento para repasar juntos las 5 dolencias que hemos explorado hoy. Hablamos primero de la fatiga constante, esa sensación de estar siempre cansado, sin energía, incluso después de dormir. Algo que muchas personas mayores sienten, pero que también puede ser una señal de alerta. Luego vimos el dolor de espalda baja, ese que a veces atribuimos a malas posturas o al paso del tiempo, pero que también podría estar relacionado con problemas en los riñones, aneurismas o incluso algo más serio. Después vino la pérdida de apetito, que no es solo comer menos, sino una desconexión con el cuerpo, y en ocasiones puede ser el primer síntoma de algo mucho más profundo. Más adelante tocamos los cambios en la memoria, porque olvidarse de una palabra es una cosa, pero perderse en la calle, repetir conversaciones o sentirse desorientado no debe ser parte normal del envejecimiento. Y finalmente, hablamos de la hinchazón en piernas o pies, esa señal silenciosa que muchos ignoran, pero que puede indicar problemas en el corazón, los riñones o la circulación. Lo importante aquí no es llenarte de preocupaciones. Lo importante es que te quedes con algo fundamental. Escuchar tu cuerpo es una forma de quererte. Estas señales, aunque molestas, son mensajes, avisos, pedidos de atención. Y en la mayoría de los casos, pueden tratarse si se detectan a tiempo. Nadie conoce tu cuerpo mejor que tú. Tú sabes cuando algo no está bien, incluso si no puedes explicarlo con palabras. No ignores esa intuición. No pienses que exageras. No dejes pasar el tiempo por miedo a lo que puedan decirte. Porque a veces, con una visita al médico, una conversación honesta o un pequeño cambio en tus hábitos, puedes recuperar bienestar, energía y tranquilidad. Cuidarte no es egoísmo, es respeto por ti mismo, es honrar todos los años que has vivido y todos los que aún tienes por vivir. Gracias por haber estado aquí, por haber escuchado con atención, por tomarte este tiempo para ti. Si alguna de estas dolencias te ha hecho pensar, si alguna resonó contigo o con alguien que conoces, no lo dejes pasar. Y ahora dime, ¿cuál de estos síntomas te llamó más la atención? ¿Has vivido alguno en los últimos meses? Me encantaría leerte. Déjame un comentario contándome tu experiencia. No estás solo. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de esta información, comparte este video. A veces, una simple advertencia puede cambiar una vida. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho, porque aún tienes mucho por vivir.